poesía me nací urgente entre los dedos. Rebeca Lán está con nosotros, activista, cantante, compositora, guatemalteca. Rebeca, qué gusto tenerte aquí en Calle 11 para disfrutar tu arte, pero también tu inteligencia y tu conversación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por tenerme en este espacio. Rebeca, hace pues unos meses veía estas manifestaciones cargadas de juventud en las calles de Guatemala, eh, pues reclamando, ¿cómo llamarlo?, mayor honradez de la política, y no pude desvincular lo que estaba pasando en Guatemala a lo que pasó en Perú antes y después, y al principios del año pasado en Chile, ahora en Colombia, ¿no? Si pareciera que algo está ocurriendo otra vez en las venas latinoamericanas, que tu generación quizá entiende mejor y las generaciones que siguen que los demás. ¿Tú conectas esto como un fenómeno latinoamericano? ¿Lo presientes como un fenómeno latinoamericano? Sí, definitivamente. Yo creo que para bien, para mal, como dicen, estamos tan cerquita de Estados Unidos, ¿no? Geopolíticamente, y yo creo que los planes que han habido alrededor de América Latina con sus diferencias en algunos países, yo creo que han determinado que más o menos por ahí de los 90, por lo menos en Centroamérica, se inician unos procesos como de pacificación, ¿no? Aquí habían guerras abiertas y se empiezan a hacer, yo le llamo más de pacificación que acuerdos de paz, porque realmente, aunque se hicieron mesas y se negoció realmente al momento ya de cumplir las demandas de los acuerdos, solamente cumplieron las partes que estaban alzadas en armas, pero los estados no cumplieron absolutamente nada. Y esos procesos de pacificación se dieron de distinta forma en distintos gobiernos latinoamericanos y entramos a una etapa en donde se nos vende la democracia, ¿no? Como, bueno, ya terminó la época de las dictaduras en América Latina, ya pasamos esa página horrible de la historia, ahora vamos a entrar en la democracia, en el libre mercado, ahora vamos a explotar económicamente los territorios y empieza este modelo extractivista que estamos viendo ahora, que es un modelo extractivista que sobre todo está impactando en los territorios, no de las ciudades, sino, bueno, lo vemos en México con este tren que quieren poner aquí en la parte norte de Guatemala también, ¿verdad? Que es un proyecto que va a impactar también las selvas La en antigua Guatemala. zona maya. Claro, lo vemos aquí en Guatemala con toda la desmovilización. De hecho, ha habido mayor desmovilización después de los acuerdos de paz que durante la guerra misma por los megaproyectos, etcétera, etcétera. Y de hecho, en Colombia, yo no sé si ustedes están familiarizados con lo que ha pasado en los últimos años, pero desde que quedó Iván Duque y desde que se empezaron el proceso de negociación de paz, ha habido una cantidad de asesinatos a liderazgos campesinos, indígenas en defensa del territorio casi que semanal, o sea, terrible. Entonces, digamos, yo lo que siento es de que este modelo extractivista que nosotros tenemos ha empezado con una represión en el campo de la cual la ciudad no ha sido partícipe en términos de exigir justicia. Y lo que está sucediendo es que estas injusticias cada vez están llegando más hacia el ámbito urbano y ahí es donde surgen estas como movilizaciones grandes en los centros urbanos, que es lo que hacen que estas movilizaciones sean más visibles. Pero, digamos, a lo que yo voy es que digamos que estas explosiones sociales son, por así decir, yo le digo la chispita que prende una hoguera, porque realmente en nuestros territorios han estado en conflicto durante todos estos años. Lo que pasa es que quizá en las ciudades y población mestiza no hemos sido las víctimas directas, pero nuestros territorios han estado asediados y claro, ya este umbral de pobreza, de corrupción, etcétera, al llegar ya a los ámbitos urbanos, pues ya se desborda un poco más. Aquí vivimos un poco más en espacios más cerrados, tenemos problemas de tráfico, de transporte público, de agua, de etcétera, 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 y esto crea estos Ahora detonantes, pero te, realmente nuestra región no estaba en paz, ahora digamos. te escucho y pienso por un lado, sí, en las ideas que movilizan, pero también en la manera como el arte puede traducir estos estados de ánimo, ¿no? Este resentimiento, esta desigualdad, esta injusticia, este rechazo al extractivismo, como decías, esta opresión frente a los distintos grupos originarios, desde luego frente a la mujer. Y bueno, quizá quien no te conozca no sabe que en realidad tú lo que haces es hip hop.
y que Sí. traduces lo que estás diciendo, ¿no? En frases, en estribillos, en ritmos. Ahora te ruego que me expliques cómo esta pasión con la que hablabas hace un momento de las causas tiene cauce a través del hip hop y la música. Claro. Pues mira, yo creo que el rap, y sobre todo hablo desde la región centroamericana, que es lo que más conozco, el rap viene para nosotros en una generación de posguerra, justo después de la firma de los acuerdos de paz y tal, y venimos de generaciones que no teníamos ninguna forma de expresarnos, porque pues suponete la generación de mis papás, generaciones antes que nosotros no podían organizarse ni siquiera para hacer cosas artísticas, porque muchos artistas, muchos grupos con iniciativas artísticas o fueron asesinados, desaparecidos o tuvieron que salir al exilio. Entonces, claro, viene una cultura que se empieza a reproducir sobre todo en los barrios marginados, ¿verdad? Los barrios donde viene toda la gente migrando de fuera del país y de la guerra. Y se encuentra entonces esta generación que viene del silencio, que tiene tantas cosas que decir y se encuentra con el hip hop, que es una cultura y particularmente el rap, digamos que es lo que yo hago, porque el hip hop también tiene otros elementos como el baile, el breaking, el breakdance, se le conoce, el graffiti, los DJs, etcétera. Pero el rap, digamos, empieza a darle la voz, te permite a ti hablar en primera persona y decir, esta soy yo, esto es lo que vivo, este es el lugar desde el que estoy hablando y esto es lo que quiero compartir, que es muy distinto a las ciencias sociales, ¿no? Porque yo vengo también del ámbito académico, donde siempre se te pide que hables en tercera persona y que seas neutral y un montón de cosas que a mí me parecían como, pero ¿por qué, verdad? ¿Por qué tengo que hablar en tercera persona algo que yo estoy viviendo y algo que yo estoy viendo? Entonces, el rap yo creo que le permitió a mi generación precisamente explicar su realidad a través del testimonio y de la primera persona. Y sobre todo a jóvenes que, bueno, no solo históricamente se nos había silenciado, sino que también jóvenes que al venir en áreas marginadas, nadie les preguntaba, nadie les importaba su opinión, nadie daba, o sea, un chavo de un barrio marginal lo único para que serviera para una nota roja en un periódico, ¿no? Un delincuente, un esto, un el otro, y de repente el hip hop dice, mira, tú puedes ser poeta, tú puedes ser artista, tú puedes ser pintora, tú puedes ser bailarina, tú puedes ser poeta, tú puedes ser el periódico de tu cuadra y contar lo que está pasando. Entonces yo creo que el hip hop precisamente para mí es una cuestión generacional en mi contexto más cercano y que precisamente me ayudó a salir como este formato más cuadrado de las ciencias sociales, del hablar en tercera persona y tener que buscar una teoría que valide mi experiencia y poder decir, esta soy yo, esta es mi historia, esto es lo que estoy viviendo y esto es lo que quiero compartir. Tú dices a este chavo, esta chica, el rap, el hip hop, la sacó del anonimato y de su comunidad más inmediata, su colonia, su barrio. Déjame regresar al tema. ¿Tienes la impresión de que Centroamérica se está articulando alrededor de estas expresiones, de esta música, de este baile? Y déjame otra vez preguntarlo. ¿Y Latinoamérica? Es decir, hay quien había dado por muerta la idea latinoamericana y de pronto, pues sí vemos vasos comunicantes que son mucho más potentes de lo que algunos quisieron aceptar. Déjame irme, Rebeca, a corte y regresamos a hablar de la calle, pero de la calle latinoamericana, así en largo y en extenso. Volvemos en un momento, no se vaya. Quisiera olvidarme de tu nombre, quisiera olvidarme de tu nombre, quisiera olvidarme de tu nombre, poder alejarme sin sufrir por nada. Estamos de vuelta aquí en calle 11, hablando con Rebeca Lane. Me da muchísimo gusto tenerla aquí. Rebeca, el movimiento de mujeres, ahora llamado de cuarta ola, ha sido otro de los síntomas muy interesantes de estas épocas. Es un movimiento subversivo, que subvierte, digamos, subversivo y que ha subvertido de manera importante muchos de los patrones y de las conductas antes normalizadas. Hay quien daba muerto al feminismo, ¿no? Como si fuera una etapa superada o porque no podía aprender entre las nuevas generaciones. Y pronto tú, muchas otras, están cantando himnos que han transformado vidas. ¿Cómo llegó a ti este feminismo de cuarta ola? ¿Cómo lo adoptas? ¿Cómo te vuelves su vocera? ¿Cómo compones para él? Bueno, mira, yo creo que para mí el feminismo vino por la experiencia de la calle, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo no me identifico con ninguna ola del feminismo porque realmente mi acercamiento
no fue a través de la academia, ¿verdad? Porque muchas de estas también diferenciaciones en olas tiene que ver con momentos históricos, obviamente, pero también con los postulados, sobre todo, que se han entendido desde la academia. Yo empatizo muchísimo más con, con estas, digamos, consignas que dicen nosotros somos el feminismo sin ola, porque hemos estado peleando siempre y vamos a seguir peleando el tiempo que sea necesario. Y yo me acerqué al feminismo realmente a través del teatro. Por eso para mí el feminismo fue una experiencia muy desde el cuerpo, muy vivida. Y fue a través del teatro, con un grupo de teatro de mujeres, en el que yo pude por primera vez sacar la voz acerca de situaciones de violencia que yo había vivido en mi adolescencia, en las que yo me explicaba lo que me había pasado a mí misma como, ay, yo tuve la culpa, yo tomé malas decisiones, yo elegí mal una pareja que luego me golpeó y tal. Entonces, al estar en un espacio solo de mujeres y poder contar nuestra historia y decir, ¿cómo es posible que somos 15 mujeres y todas hemos vivido situaciones tan similares a la que a mí me pasó? Para mí fue el darme cuenta, bueno, claro, esto no fue mi culpa, esto no fue mi problema individual de haber elegido mal una pareja, sino hay un problema que estamos atravesando todas las mujeres. Si en 15 mujeres, 15 hemos vivido situaciones de violencia, este es un problema social que nos afecta a todas. Entonces yo creo que ahí fue cuando me empecé a meter más en el feminismo y tratando de entender como por qué a todas las mujeres nos están atravesando este tipo de violencias y tal. Y realmente, digamos, no fue cuando yo empecé a hacer música que yo haya pensado como yo quiero hablar de feminismo, sino que las primeras canciones que yo empecé a hacer fue de alguna forma hablar de mi vida y lo que me había pasado y expresar esto fue lo que a mí me pasó, pero claro, ya entendiendo que no había sido mi culpa individual, sino que había un problema social que estaba permitiendo que esta violencia ocurriera con nosotras, tratando de analizar cuáles eran las ideas que yo tenía compradas acerca de qué era lo que era ser mujer y por lo tanto eso determinaba también cómo yo reaccionaba frente a esas cuestiones de violencia, cómo me aislaba y pensar, bueno, no, esto yo no lo tengo que dejar en silencio, yo no tengo que callármelo, si todas las mujeres lo estamos viviendo, hay que sacar la voz. Y en ese sacar la voz lo que sucedió fue que muchas mujeres se identificaron con lo que yo estaba cantando. Entonces me empezaron a invitar, queremos escucharte, queremos que hablemos de esto y tal. Y ahí fue que yo me empecé a educar muchísimo más sobre el feminismo, escuchando a las distintas compañeras, ¿verdad? Realmente así de teoría feminista, claro que he leído y he tenido el acercamiento, pero ha sido mucho más de experiencia, de calle, de compartir, de comunidad también. Bueno, ya escuchamos tu voz hace un momento, vamos otra vez a escucharte en el cierre del programa, pero Nos queremos vivas es un himno y siempre me genera mucha curiosidad cómo se gestan los himnos. Es decir, quién te sopló esas frases, cómo se pusieron juntas, cómo se musicalizaron. ¿Es una canción realmente tuya o es de muchas? ¿Tiene autor, no tiene? Claro, pues mira, yo para escribir, sobre todo cuando son temas así que son sociales, realmente, pues sí, al final la que escribe y la que pone las letras soy yo, pero digamos, lo que yo pienso no es algo que a mí se me ocurrió porque soy una mente iluminada, sino que lo que yo hago es sentir, observar, percibir, escuchar lo que estamos viviendo colectivamente como mujeres en cierto momento y luego agarrar ese sentimiento, esas cosas que estoy percibiendo y las cosas que me causa a mí por dentro y luego lo saco en forma de una canción. Esta canción realmente nace en el contexto el año pasado, más o menos diciembre, enero, empezaron a repuntar muchísimo los casos de secuestro, o sea, aquí estamos viviendo una ola de secuestros a mujeres y sobre todo niñas muy fuerte y también a pesar de que hay femicidios todos los días, pues también hubo algunos feminicidios que tocaron mucho porque eran de niñas o mujeres muy jóvenes. Mujeres que tenían como toda una vida por delante, un proyecto de vida, niñas de 8 años, 11 años. Entonces, yo creo que en ese momento empezamos a hacer algún tipo de movilizaciones que tenía que ver muchísimo con el acompañamiento. El acompañarnos unas a otras, el poder llorar juntas, el poder acompañarnos en un proceso emocional, espiritual de mucho luto y de mucha tristeza. Y de ahí nace esa canción, ¿verdad? De pensar que quizá muchas veces lo que se ve del feminismo es lo que se ve en las marchas.
¿no? Ahí es donde se toman fotos, ahí es donde se sacan artículos, ahí es donde se polarizan las opiniones, pero realmente lo que las feministas y las mujeres organizadas estamos haciendo va mucho más allá del espacio público y tiene que ver con cómo armamos esas redes en la cotidianidad que nos permiten continuar acompañándonos en la calle, acompañándonos en las penas, acompañándonos en los lutos y de ahí nace esa inspiración. Le prometí a la audiencia en el corte anterior que íbamos a hablar del tema de Latinoamérica, ¿no? Si las venas de Latinoamérica siguen conectadas entre sí. Y ahí sí te lo pido con tu cuerpo, con tu sensación, con tu emoción, que respondas esta pregunta para cerrar la charla, Rebeca. Claro, yo creo que, digamos, las venas abiertas están conectadas porque nos atraviesan los mismos dolores, pero también herramientas como la tecnología y las redes sociales, que son algo que generaciones anteriores no tuvieron, las tenemos ahora. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de Colombia, en el caso de Perú, en el caso de Chile, las cosas que pasan en México, en Guatemala, muchas veces nos enteramos más por redes sociales que por los medios tradicionales, que muchas veces no dan cobertura a este tipo de noticias. Entonces yo también creo mucho que, a pesar de la distancia y a pesar del distanciamiento social que tenemos que tener ahora, además obligado por el virus, hay ciertas redes que, si las sabemos utilizar con sabiduría, nos pueden servir muchísimo para conectarnos y para crear redes en muchos niveles y poder compartir información, poder compartir experiencias y compartir pues estos sentimientos que palpitan, porque yo creo que cuando un pueblo se levanta nos inspira a los demás. Cuando les vemos ahí en pie de lucha, los demás pueblos decimos nosotros también podemos y también deberíamos estar en las calles. Así que esos fueguitos, para seguir con Eduardo Galeano, ¿no? Ese mar de fueguitos, creo yo que somos, también se va contagiando. Pues cuando una persona se levanta con la elocuencia que tú tienes, inspira. Gracias por haber traído esa elocuencia y esa humanidad a esta conversación, a este programa. Te lo agradezco en nombre de la audiencia. Gracias, Rebeca Lane. Muchas gracias a ustedes.